Es bastante seguro asumir que las primeras historias de ficción no fueron intencionalmente ficcionales. Cuando el hombre comienza a crear arte, ya hay un sedentarismo, pero para entonces el ser humano lleva años creando historias, mitos específicamente. Mitos que el mismo hombre, que la misma humanidad no sabe que son ficción. Pero a falta de una mejor explicación, por decirlo de alguna manera, comenzamos a crear nuestras explicaciones sin saber si eran o no verdaderas. Solo nos importaba que fueran verosímiles. El cielo es azul porque estamos adentro del ojo de un gigante. Las tierras tienen forma de cuerpos humanos porque hace millones de años cayeron aquí cuerpos gigantescos que además lloraron o se desangraron y se convirtieron también en los ríos, y en las montañas y en los picos nevados. Lo único que nos importaba con la ficción es que fuera lo suficientemente lógica como para creerla. Y entonces, ¿por qué en algún punto decidimos seguir contando historias a pesar de saber que eran ficción? Esto tiene en gran parte que ver con una explicación que nos da Walter Fisher hasta mediados del siglo XX y que es el paradigma narrativo. La teoría del paradigma narrativo estipula que los seres humanos aprendemos mejor por medio de historias que suenan verosímiles que por medio de un razonamiento lógico y estricto. En otras palabras, Walter Fisher planteaba que el ser humano aprende en cabeza ajena, contrario al dicho popular, si escucha historias donde se ve reflejado a sí mismo o empatiza con los personajes y de alguna manera puede resolver un problema personal o aprender algo frente al simple acto de escuchar una historia. El paradigma narrativo de Walter Fisher se contrapone al tradicional paradigma racional, que dice que el ser humano, para poder aprender, tiene que pasar por una serie de procesos lógicos, que tiene que experimentar en carne propia, que tiene que hacer de alguna manera su propio laboratorio frente a la vida. Ambos paradigmas tienen algo de razón. Hay ciertas cosas que aprendemos mejor por medio de la experimentación personal, y hay otras cosas que podemos escatimar por medio de cuentos, de ficciones, de historias que básicamente son una mentira. ¿Cuál de los dos paradigmas es mejor? No sé, desde una perspectiva sociológica y antropológica, el paradigma narrativo impera. Desde una perspectiva cientificista, el paradigma racional, por supuesto, impera. Pero aquí, en el rincón de los Muppets, en Bajo el puente del Troll, no nos importa tanto el aspecto de la experimentación racional. Aquí contamos historias. Y el día de hoy me interesa saber por qué algunas historias se cuentan. Por supuesto, esta es una pregunta que no se puede contestar en un video de 10 minutos con alguien enfrente del micrófono. Pero podemos darle una respuesta que no es verdad, pero al menos es interesante y desde cierta perspectiva es verosímil. En su libro de cuentos de 1634, con un segundo tomo en 1636, Jean-Baptiste Basile decide explicarnos en su primera historia Marco, en su primer cuento, por qué existen todos los cuentos de Il Pentamerone o El Pentamerón, uno de los más famosos, pero también de los menos leídos libros de cuento de la historia. Estos, por supuesto, son cuentos de hadas. Y la explicación que Jean-Baptiste Basile nos da para el por qué existen o el por qué se narran sus propios cuentos de hadas es precisamente un cuento. Y es un cuento que voy a tratar de contarles en este momento. La primera historia de El Pentamerón o Il Pentamerone de Jean-Baptiste Basile de
1634, nos cuenta la historia de un lugar llamado Villa Pelosa, muy probablemente suena mejor en italiano, y de un rey que tiene una hija llamada Sosa. Sosa escrita con ZZ, pero fonéticamente es un nombre también muy apropiado a lo que va a pasar con Sosa. Y Sosa no puede reír. Sosa es física y biológicamente incapaz de reírse de las cosas, así que vive triste y demacrada, y nada le parece suficientemente entretenido o gracioso. Pero su padre no puede con esta realidad. Él quiere que Sosa ría y sea feliz. Así que se encarga de utilizar todos los recursos del reino para hacer a su hija feliz. Suena como un buen padre, sí, pero los extremos a los que el rey de Villa Pelosa fue por hacer reír a Sosa fueron un poquito extremos. Contrató, por supuesto, saltimbancos y bailarines y personas que escribieran poesías graciosas, e hizo todo tipo de ardides y artilugios, pero Sosa no se reía. Así que su padre decidió finalmente hacer algo desesperado. Con todos los recursos restantes del reino, su padre compró un enorme tambo gigantesco de aceite. No sé si el slapstick haya sido la mejor solución, pero fue la única solución que se le ocurrió al rey de Villa Pelosa. El rey tomó su bote gigante de aceite y lo arrojó por la calle principal de Villa Pelosa, obligando a que todos los ciudadanos que esa mañana salieran de sus casas se vieran en un resbaloso enredo, por decirlo de alguna manera. De todas las personas que resbalaron y se cayeron aquella mañana, ninguna realmente le pareció muy entretenida a Sosa. Hasta que una viejecita pequeña y decrépita salió de su casa y decidió no desperdiciar todo aquel aceite. El aceite era caro, era un recurso para mantener las lámparas prendidas y no lo iba a dejar irse a bote vacío. Así que la mujer buscó un cántaro. En su cántaro, la mujer comenzó a recoger y a recoger y a recoger el aceite. Hasta que, por supuesto, la mujer se resbaló en el aceite. Y no solo se resbaló en el aceite. Después de haber recogido una buena cantidad de aceite, un niño que jugaba por ahí decidió arrojarle una piedra al cántaro de la viejecilla y todo el aceite que la vieja había recolectado se perdió. En esta situación, y solo en esta situación, Sosa demostró que su gusto por el humor quizá no era el mejor y comenzó a reírse ligeramente. Pero cuando no pudo contener más la carcajada, fue cuando la viejecilla se puso a maldecir al niño y a decir todo tipo de maldiciones, supongo en italiano, que maldicen con ganas y con deseo, al chamaco que le había roto su cántaro de aceite, y solo en ese momento Sosa se botó de la risa. Dicen por ahí que la risa es lo que chinga, y por supuesto la viejecilla no lo tomó a bien. Después de ver a Sosa desde la ventana de su castillo riendo y riendo y riendo, esta mujer se sintió ofendida y con justa razón. Pero esta mujer no era cualquier mujer. Esta mujer era una ancianilla italiana quintesencial que tenía la capacidad de hacer mal de ojo a cualquier persona que le hiciera daño. Y eso fue exactamente lo que esta viejecilla hizo. Tú jamás te casarás, le dijo la viejecilla a Sosa, a menos que lo hagas con el príncipe Tadeo, el regente de Campo Rotondo. Pero el príncipe Tadeo está maldito. El príncipe Tadeo ha sido
obligado a dormir para siempre. Entonces, como una especie de La Bella Durmiente, pero a la inversa, donde de alguna manera no es el príncipe, sino la princesa quien va a rescatar a su futura pareja, quien al parecer no tiene nada que decir en este contrato legal y civil, porque pues está dormido y nadie le está preguntando qué está pasando. Pero esa fue la maldición de la viejecilla. Jamás te casarás a menos que lo hagas con el príncipe Tadeo de Campo Rotondo, que está dormido por una maldición. Y la única manera, le dijo la viejecilla, de romper esta maldición es llenando con tus lágrimas un enorme cántaro que se encuentra en las afueras de Campo Rotondo, cerca de un lugar que está lleno de losas de mármol, donde el príncipe yace al momento. ¿Cómo una persona podría llenar un cántaro gigantesco de lágrimas? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si alguien podía, era Sosa, quien, por cierto, era muy buena para estar triste. Se había reído con la viejecilla y esto de alguna manera parece haberla sacado del sopor constante de su vida, pero Sosa era muy buena y había tenido muchos años de práctica para estar triste, así que si alguien podía llenar el cántaro de lágrimas, era ella. Sosa se puso a trabajar, no sé cómo llamarlo, porque realmente no hizo mucho, excepto aceptar esta maldición, tomarla como venía y decidir buscar al príncipe Tadeo. ¿Por qué no? Una viejita bañada en aceite en la calle te dice algo, hay que hacerlo en ese momento. Así que Sosa se propuso ir a buscar al príncipe Tadeo, pero necesitaba prepararse. Todo héroe en una historia heroica necesita una preparación. Y podemos decir que la preparación de Sosa fue algo peculiar. Sosa, antes de dirigirse hacia Campo Rotondo, donde estaban los campos de losa y de mármol, donde encontraría a su príncipe, decidió visitar la casa de 3 hadas. 3 hadas que tampoco le dieron, podemos decir, la mejor solución a sus problemas, pero parece que al final fue la solución adecuada, aunque probablemente no es la que estén pensando. La primera hada que Sosa visitó le dio una nuez. Gracias. Y le dijo a Sosa: no abras esta nuez a menos que sea una total emergencia. Y esa emergencia no podía ser simplemente que se te antojara una nuez o tener hambre, no. Tenía que ser una situación casi inescapable. Y así lo hizo Sosa. Guardó la nuez para el mejor o el peor momento posible. La segunda hada le dio una castaña y le dijo exactamente lo mismo. Y la tercera le dio a Sosa una avellana con la misma instrucción. Eventualmente, Sosa encontró en Campo Rotondo, a las afueras de Campo Rotondo, el enorme sepulcro de mármol donde ahora dormía el príncipe Tadeo, bajo un enorme cántaro que debía ser llenado con lágrimas. Sosa se puso entonces a llorar y a pensar en todos los años que había pasado triste y en todos los que probablemente pasaría si no se casara con aquel hombre a quien no conocía, con quien jamás había hablado y con quien no sabía si iba a ser compatible, pero así funcionan los viejos cuentos de hadas. Sosa lloró y lloró y lloró por 2 días enteros con sus noches, hasta quedar fatigada. Y cuando se cansó de llorar, al cántaro le quedaban apenas unos 2 o 3 centímetros para rebasarse de lágrimas. Esto es exactamente lo que rompería la maldición. Pero Sosa estaba muerta de cansancio. Y después de haber llorado 2 días enteros, faltándole un par de centímetros para lograr su cometido, Sosa se quedó dormida. A partir de este punto, hay que advertirlo, el cuento tiene algunos dejos del clásico racismo renacentista de la Italia de los 1600,
pues entra en juego una esclava, frente a la cual Jean-Baptiste Basile hace mucho hincapié en el color de su piel. Una mujer negra que es vista con desprecio, tanto por su raza como por ser una esclava. Sosa se queda dormida. La esclava presencia el momento en el que Sosa se queda dormida y de alguna manera asume lo que está intentando hacer. Y faltando tan poco para llenar el cántaro, que habría que ver las dimensiones del cántaro y ver qué tanto eran 2 centímetros de lágrimas en un cántaro gigantesco. No suena como poco, pero viendo esto, la esclava decidió llorar el resto de las lágrimas, hacer que el cántaro se derramara y robarle a su hombre, a Sosa, quien quizá no sea el personaje más moral de este cuento después de cómo se burló de la viejecilla, pero quien definitivamente está aprendiendo una lección en este proceso. La esclava lloró y lloró por 2 horas más y logró llenar el cántaro, rebasarlo. Las lágrimas que rebasaron el cántaro cayeron sobre el rostro del príncipe y despertaron al príncipe Tadeo, quien, al ver a la mujer que había roto la maldición, decidió casarse con ella, porque finalmente, al parecer, había un contrato. Esa era la situación. No estoy muy seguro de qué dependía en términos legales, pero inmediatamente este muchacho se despierta, ve a alguien llorando y esta persona le dice: nos casamos, y él le dice: va, pues va. Y se casaron. En ese mismo momento, Tadeo se fue con la esclava sin ver que en el rincón del mausoleo de mármol estaba dormida Sosa. Obviamente, cuando Sosa despertó, no tuvo el mejor de los comienzos de su día, porque pues ahora ya no había príncipe Tadeo, ya no había lágrimas que ya se habían derramado y todo su esfuerzo parecía perdido. Sosa decidió averiguar lo que había pasado y se enteró exactamente de lo sucedido. Y como papá tenía dinero, después de todo ese aceite, al parecer el reino se había quedado sin dinero, así que Sosa se compró una casita estratégicamente colocada. Sosa se compró una casa justo enfrente de la propiedad del castillo donde el príncipe Tadeo y la esclava, ahora ya prácticamente una princesa, se habían ido a vivir después de casarse. Esa mujer que vive enfrente, comenzó a decir la esclava, quien nunca tiene nombre en este cuento, como que no me gusta que viva ahí. Y no me gusta que tú, Tadeo, la estés viendo. Pero Sosa, muy calladita, simplemente salía de su casa, lavaba la ropa, la tendía, por supuesto con sus mejores ropas y sus mejores peinados y viéndose muy guapa. Y poco a poco el príncipe Tadeo comenzó a echarle un ojo a la vecina. Y por supuesto, esto no voló bien con la otrora esclava, quien ahora, hay que decirlo, estaba embarazada del príncipe y comenzó a utilizar este recurso para amenazarlo. Estoy embarazada con tu hijo. Si sigues viendo a esa muchachita vecina, tu hijo es quien lo va a pagar. Voy a abortar al chamaco por ahí. Así que el príncipe Tadeo comenzó a bajar un poco más la mirada cuando Sosa estaba ahí colgando la ropa. Y sucedió que un día Sosa, desesperada, decidió que era momento de abrir la nuez, el regalo número 1 de las hadas. ¿Y qué fue lo que salió de la nuez? De la nuez salió, sí, lo que todos esperaban: un pequeño duendecillo cantor. Eso no era lo que todos esperaban, por supuesto, pero eso era lo que la hada mágicamente había metido en la nuez. Salió este enanillo, este hombrecillo cantor de la nuez, y comenzó a cantar. Y su voz era tan hermosa y penetrante que llegó hasta los oídos de la otrora esclava, quien deseó, o más bien codició también la voz del hombrecillo. Y le dijo a Tadeo: ve y consígueme a quien sea que esté cantando. Quiero que cante para siempre para mí.
Y entonces Tadeo, pues muy en contra de los deseos originales de la esclava, tuvo que ir a casa de la vecina, Sosa, no a pedirle azúcar o mantequilla, sino un enano cantor. ¿Quién es ese que canta?, le dijo el príncipe Tadeo a Sosa, sin poder dejar de sonreír mientras la miraba. Y Sosa le dijo que ella tenía un enanillo cantor que había salido de una nuez y cantaba. Y el príncipe le dijo: yo soy un príncipe, tengo dinero, ¿qué te parece si te compro tu enano cantor? Eso no es un eufemismo, lo juro, pero eso fue lo que le dijo. Y Sosa le dijo: no está a la venta, pero quisiera regalártelo. ¡Vámonos! Y pues bueno, le regaló su enano cantor al príncipe, y el príncipe pues se lo dio a la esclava, y la esclava estuvo muy feliz con su enano cantor, hasta que Sosa decidió abrir la castaña. Y entonces de la castaña salió una gallina que ponía huevos de oro. Y pues de estar echando el ojo, la esclava se fijó en el patio de la vecina y vio que tenía un patio lleno de huevos de oro, y le dijo a Tadeo: quiero esa gallina para mí. Y la historia se repite una vez más. Tadeo va por la gallina, Sosa se la ofrece como regalo, Tadeo entrega la gallina a la mujer, quien por cierto en cada una de estas ocasiones amenaza con abortar al hijo del príncipe en caso de que él se niegue a hacer lo que ella le pide. Finalmente, como en casi todos los cuentos de hadas, esto sucede una tercera vez, donde esta vez Sosa abre la avellana, y de la avellana sale una pequeña muñeca móvil, viva, que es capaz de hilar oro puro. Pero cuando esta muñeca surge o nace, Sosa le dice al oído: a quien te posea, quiero que lo llenes o la llenes del deseo de querer escuchar historias para toda la eternidad. Y como era de esperarse, eventualmente la esclava se enteró de que había una muñeca que hilaba oro puro. Mandó a Tadeo, Tadeo consiguió la muñeca como un regalo de parte de Sosa. La muñeca llegó a manos de la esclava, pero apenas la tuvo en las manos, sintió un deseo de querer escuchar historias, cuentos sin fin. Y entonces esta mujer, quien ahora tenía el poder de una princesa, ordenó en el reino que los mejores contadores de historias, no solo de ese lugar, sino de todos los lugares del mundo, fueran a presentarse frente a ella para contarle sus historias. Millones de personas se presentaron a la convocatoria, pero Tadeo tuvo que filtrarlas, escuchando quiénes eran verdaderamente los mejores contadores de historias. Y Tadeo descubrió que las mejores contadoras eran mujeres. Así que Tadeo reunió a las 10 mejores contadoras de historias de todo el mundo, 10 mujeres que eran increíbles contacuentos, y se las presentó a su princesa. Esos son los cuentos que aparecen en El Pentamerón, o en Il Pentamerone, de Jean-Baptiste Bazille. Y es por eso que los cuentos se narran, para complacer a la nueva princesa del príncipe Tadeo. Por supuesto, esta historia marco termina hasta el final del Pentamerón. Después de todas las historias, es un poco como sucede con el Decamerón, o como sucede con Las Mil Noches y Una Noches, donde la historia marco abre y cierra a manera, pues vaya, de marco. ¿Cómo cierra esta historia? Les diré. Está bien, les voy a decir, porque si no este va a ser el video más odiado de todo YouTube y no quiero eso. Entonces les platico el final de la historia, pero definitivamente creo que deberían ir a leer todos los cuentos del Pentamerón antes de verlo. Bueno, están advertidos. De todas las contadoras de historia, la última en contar
por supuesto, es Sosa, quien se presenta a contar frente a la nueva princesa, la antes esclava, un muy interesante relato. El relato de una pobre princesa que siempre está triste y no puede llorar hasta que una malvada esclava le roba a su hombre. Y enojada por escucharse como parte del relato de Sosa, la princesa, es muy confuso porque las dos son princesas, la antes esclava, confiesa sin querer lo que hizo en un arranque de furia, y entonces el príncipe Tadeo le dice: ¿what? Entonces tú te robaste el derecho de matrimoniarse de esta chica que es la vecina y que tanto me gusta, y yo estoy casado contigo. No. En ese momento el príncipe Tadeo decide ponerle un alto a su matrimonio. A lo mejor eran protestantes, no sé cómo estaba el rollo, y decide, como en muchos finales de cuento de hada, torturar al oponente o al villano de una manera que casi siempre resulta más brutal que el daño realizado o causado por el villano. ¿Cómo castigaron entonces a esta esclava? Bueno, el príncipe Tadeo decidió que con todo y su hijo en el vientre la enterraran viva hasta el cuello. ¿Para qué? Para que la mujer pudiera seguir escuchando las historias que tanto amaba, pero se muriera lentamente mientras lo hacía enterrada en el suelo. No sé, o sea, los cuentos de hadas son la fuente perfecta para buscar nuevas torturas para Guantánamo, algo así. Entonces, bueno, ahí quedó la amenaza de matar al futuro hijo del príncipe, y todo esto que nos enseña que si al príncipe le gusta la vecina, probablemente eso va a terminar mal para ti. No, por supuesto que no. Esa no es la moraleja. Esta moraleja quizá en su momento haya sido vista como una advertencia, más bien de no te robes lo que no es tuyo, porque eventualmente, aunque no creas, lo vas a pagar. Si quieres escuchar más historias como esta, ve a patreon.com/Sergio Vicencio o escucha Radio UDG 104.3 de la FM todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto fue El Rincón de los Muppets, debajo el puente del Troll.